Buenas tardes, nuestro tema es inducción electromagnética. Mi grupo está conformado por Laura Jurado, Ángela Espinosa y Pizarra Galindo. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz, F o voltaje, en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday, quien lo expresó indicando que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético. Casi todos los dispositivos o máquinas modernas, desde una computadora hasta una lavadora automática o un taladro eléctrico, tienen circuitos eléctricos en su parte central. Se requiere una fuerza electromotriz para que fluya una corriente en un circuito. Casi siempre se toma como fuente de fuerza electromagnética una batería, pero en la inmensa mayoría de los dispositivos eléctricos que se utilizan en la industria y en el hogar, incluso cualquier aparato que se enchufe en un contacto con la pared, la fuente de fuerza electromotriz no es una batería, sino una estación generadora de electricidad. Las estaciones de este tipo producen energía eléctrica convirtiendo otras formas de energía, como energía potencial gravitatoria en una central hidroeléctrica, energía química en una central termoeléctrica que consume carbono y petróleo, y energía nuclear en una central nucleoeléctrica. La respuesta es un fenómeno conocido como inducción electromagnética. Si el flujo magnético a través de un circuito cambia, se induce una FEN, fuerza electromotriz, y una corriente en el circuito. En una estación generada por electricidad se mueven imanes con respecto a bobinas de alambre para crear un flujo magnético variable en las bobinas y por tanto una FEN. Otros componentes clave de los sistemas de energía eléctrica, como los transformadores, también dependen de FEN inducidas por medios magnéticos. De hecho, una virtud del papel que desempeña en la generación de energía eléctrica, la inducción electromagnética es uno de los cimientos de nuestra sociedad tecnológica. Como primer experimento tenemos un imán en reposo y no hay corriente en la bobina, es decir, un imán fijo no tiene efecto alguno en una bobina de alambre fija. Un galvanómetro conectado a la bobina muestra una corriente nula. Un segundo experimento tenemos un imán en movimiento respecto a la bobina y se induce corriente en la bobina. Es decir, cuando el imán y la bobina se traslada uno en relación con la otra, se induce una corriente en la bobina. La corriente es en un sentido si el imán baja y en el sentido opuesto si el imán sube. En este tercer experimento hay una segunda bobina que conduce corriente se desplaza respecto a la bobina fija y se induce corriente en la bobina fija. Es decir, se consigue el mismo efecto que en el anterior experimento y se sustituye el imán por una segunda bobina que conduce una corriente constante. En este experimento, una segunda bobina que conduce corriente se halla en reposo respecto a la bobina exterior y se induce corriente en la bobina exterior solo cuando cambia la corriente en la bobina interior. Cuando se abre o se cierra el interruptor, el cambio en la corriente de la bobina interior induce una corriente en la bobina exterior.